Quiero primero arrancar con Perú. ¿Qué problemas actuales tú detectas que obstaculicen este desarrollo social? Los que más suelo notar es un hartazgo constante de nuestra situación, pero sin embargo está acompañado de una costumbre constante a no aspirar a algo mejor o aspirar, pero sentir que es tan lejano que no vamos a ser capaces de llegar a eso. Se podría llamar como cultura de la mediocridad, ¿no? ¿Tú lo consideras así? Mm, suena fuerte llamarlo cultura de la mediocridad. Creo que sí, definitivamente nos hemos acostumbrado, como mencioné, a vernos a nosotros mismos como algo inferior. ¿Cuáles consideras que son los puntos clave que cada persona debe reconocer con el fin de progresar socialmente? Primero que nada, la capacidad de escuchar. Definitivamente, no podemos cerrarnos por completo a ninguna idea, a ninguna ideología sin antes escuchar. Hoy nos acompaña una personita a quien yo admiro mucho por su trabajo, experiencia y empeño en sus proyectos. Ella fue alcaldesa de su colegio, fue parte del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual fue un programa realizado por el Ministerio de la Mujer. Fue también CEO de Latina, un programa a nivel nacional aquí en Perú, por un día, claro está. Y bueno, ganó también un curso de una beca en Alemania y actualmente es presidenta de una organización, de un voluntariado, que ya nos va a comentar más adelante. Ella es estudiante ejemplar de la Universidad Católica. Ella es una gran amiga mía y justo por ello también quiero que nos comente un poco más sobre ella. Así que adelante, Mar, ¿cómo estás? Oscar, todo bien. Wow, primero que nada agradecer la invitación. Tú sabes que somos bastante amigos y que también disfruto mucho de tu podcast. Entonces cada vez que tengo un cachito de participación me siento bastante contenta. No, muchas gracias a ti, Mar. De verdad es un placer tenerte en ese espacio. Como te he presentado, has tenido mucha experiencia en diferentes ámbitos y como te vas desarrollando, vale la pena tener a una invitada muy especial en esta ocasión. Así que para empezar, quisiera preguntarte, ¿cómo fue tu recorrido a nivel de los programas y organizaciones en los que has sido parte y cómo así te motivaste para seguir esta carrera, ¿no? Por así decirlo, de superación constante, ¿no? Primero que nada, creo que el impulso fue como lo mencionaste, mi rol como alcaldesa, porque me permitió tener una cartera de contactos más amplia y postular a más cositas, centrarme en más cosas. Pero antes de eso siempre he tenido un sentido de curiosidad muy fuerte, sobre todo cuando eres pequeño y no te das cuenta exactamente qué no está bien, pero sabes que algo no anda bien. Yo nací en Trujillo, pero me mudé y crecí como 3 años en Los Olivos. Entonces ahí es muy fácil darse cuenta de qué tipo de desigualdades, qué cosas no están tan bien, qué se podría mejorar. Creo que es uno de los motivos que luego me llevó a estudiar comunicación para el desarrollo. Ah, genial, de verdad. Y justamente eso quería enfatizar en primer punto, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de desigualdades varía mucho de las perspectivas, hablando de sitios un poco alejados, donde hay delincuencia y todo ello. En ese sentido, me nace la curiosidad de cuál fue un momento clave en tu vida que viste y decidiste tomar acción de una vez postulando a una organización y que fue un detonante para que sigas con tu carrera como comunicadora social. De hecho, tengo dos momentos. El primero de ellos fue cuando yo vivía en la sierra. Mis padres trabajaban en un poder judicial, una sede del poder judicial que estaba en un pueblo, a 3 horas de Huaraz, la ciudad más cercana. Ahí me acuerdo, una vez sucedió un apagón y en medio del suceso, una de mis amigas fue sexualmente. Oh my. Debido a las costumbres y a la falta de acceso de un sistema de justicia eficiente y propiamente el tabú que existe detrás de la violencia sexual, es que ella no dijo nada del tema. Es más, después del evento rara vez se le escuchó a ella hablar. Creo Wow. que fue uno de los momentos en los que yo comprendí que algo realmente estaba mal. Como te mencionaba, no sabes exactamente qué, pero sabes que las cosas no deberían estar así. Eh, Totalmente de acuerdo. Sí, y continúa. el siguiente momento clave fue cuando postulé al campamento Juventudes Ya, una iniciativa de organismos internacionales como UNFA, como Oxfam, como Plan International, y justo el tema de ese campamento, porque era en tiempos de pandemia, era la violencia contra la mujer. Entonces yo postulé,
me animé, formé mi equipo para luego desarrollar lo que vendría a ser Amber, un aplicativo y luego mi organización. Ujú. Ok, justamente con el caso de tu amiga, lamentablemente, me chocó mucho escucharlo, es muy fuerte y me apena saber que casos así son muy frecuentes allá en la sierra. Pero bueno, por otro lado, también quiero señalar el punto que me comentas, que participaste en el Consejo Consultivo de Niños, ¿no? Ahondando en ello, ¿cómo fue ese programa y en qué consistía básicamente? Bueno, como la mayoría de programas e iniciativas son postulaciones, el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, CONA, tiene niveles, de hecho, distrital, provincial o regional, para pasar a ser CONA nacional. Cuando tú eres un CONA, recibes capacitaciones en diferentes temáticas, pero tu voz es escuchada para realizar también diferentes soluciones que involucren a niños, niñas y adolescentes. Dentro del CONA está la frase, y creo que aplica para muchos escenarios: nada de nosotros sin nosotros. Por ejemplo, el CONA pasado tuvo intervención directa para realizar el PENAYA, que es el Plan de Acción por la Infancia. Entonces te das cuenta que, de hecho, estos espacios sí llevan nuestras voces y nuestras necesidades, y al mismo tiempo nos motivan a seguir involucrándonos un poquito más, porque conocemos a más personas, conocemos más escenarios, más organizaciones que están dispuestas a ayudar, etcétera. Ujú, interesante. Hablando de consejos y grupos que se enfocan en en el desarrollo social, ¿tú cómo ves el panorama actual? Podría enfatizar Lima, pero quiero primero arrancar con Perú en general. ¿Tú consideras de que se puede partir un cambio desde ahora, considerando todos los problemas, las coyunturas, y en base a ello, o sea, qué problemas actuales tú detectas que obstaculicen este desarrollo social? Wow, es que definir un problema, o bueno, serían más de 10 problemas, de hecho, pero los que más suelo destacar o los que más suelo notar es un hartazgo constante de nuestra situación, pero sin embargo está acompañado de una costumbre constante a esto, a no aspirar a algo mejor o aspirar, pero sentir que es tan lejano que no vamos a ser capaces de llegar a eso. Si tú te metes a Instagram, a publicaciones como, no sé, del Congreso, etcétera, vas a encontrar comentarios con mucha desaprobación, comentarios incitando a las marchas, y diferentes escenarios muy parecidos. Pero al mismo tiempo, cuando suceden escenarios que van por este lado, también encuentras opiniones muy divididas. Y eso tiene que ver con que Perú, y lo he manejado en un curso de ética, tiene muchas verdades respecto a su historia, muchas verdades, porque estas verdades han sido influenciadas bastante por la política y también por problemas socioculturales que hacen que las heridas afloren mucho más en situaciones de problemáticas. Y esto de la cultura, se podría llamar como cultura de la mediocridad, ¿no? ¿Tú lo consideras así? Mm, suena fuerte llamarlo cultura de la mediocridad. Creo que, creo que no es una sensación de no querer hacer nada, sino que mi profesor hace tiempo, un profesor de comunicación social, puso el ejemplo: cuando te dan de comer basura durante mucho tiempo y te ponen un escenario mejor frente, un alimento mejor, más rico, no te va a llamar la atención. Te has acostumbrado tanto tiempo a comer basura que tu mente se ha cerrado en eso. Y no porque quieras vivir en esa mediocridad, sino que de alguna forma es un trabajo constante de disminuir tu círculo, de separar a tus actores, de crear una realidad constante desalentadora en la que tú pareces tener acción, pero que al final resulta que no. Creo que sí, definitivamente nos hemos acostumbrado, como mencioné, a vernos a nosotros mismos como algo inferior, como que todo está mal, pertenecemos a esto y lo que esté afuera, solo vemos el lado positivo. Nos falta reconocer nuestras propias virtudes, nuestras propias capacidades. Y esto ya lo veo desde el lado más social e individual, alejándonos de organismos políticos, de organismos gubernamentales de nuestro país, sino como propiamente ciudadanía. Creo que nos falta un poco más reconocer nuestro valor, importancia y también nuestra capacidad de acción. Es verdad que no, porque una persona cambie, no va a cambiar absolutamente todo, pero si esa persona piensa en cambiar, hazte la idea de que esa situación se puede estar repitiendo, se puede estar multiplicando.
Y Ok, cuando tú cambias, tu círculo también cambia. Eso suele pasarse bastante para hábitos, para una vida más saludable, alcanzar metas. Pero de hecho esto también implica nuestro valor como ciudadanos. ok, interesante. Tiene sentido, la verdad, ¿no? Pero claro está que ¿no crees que eso pueda generar más desigualdades que más unión en la sociedad? Me explico. Hablamos como que de personas que tengan una diferente mentalidad, en este caso llamarlo positiva, ¿no? De querer un desarrollo social, sobre todo, pero hay muchas personas que no comparten esta mentalidad por las razones que ya hemos comentado. En ese sentido, podría generarse una disparidad colectiva, hablando de que estas personas no quieren progresar, no porque no quieran necesariamente, sino porque uno, no tienen oportunidades, dos, porque están tan apegados a su realidad que ya se les hace muy difícil generar un cambio. Y esta situación de este colectivo, comparándolo con otro grupo que serían en este caso personas líderes, jóvenes, sobresalientes, con ganas de hacer un cambio social como tú y tus compañeros también que conocerás, cuando entran en contacto con ellos, ¿cómo es este choque de ideas y bueno, de ideas más que nada, ¿no? Para tratar de conectar con este otro grupo de personas, ¿no? Yo no lo veo como una situación que pueda propiciar desigualdades, porque he conocido líderes de todos los tipos y lugares del Perú. De hecho, hace poco estuve en una cumbre nacional y conocí a gente espectacular de Amazonas, de Tacna, de Piura, y definitivamente no eran incluso de las zonas céntricas de sus departamentos, y tenían ideas muy buenas, estaban incluso llevando cine con mensajes sociales a cada Mm, pequeño rincón de su entorno. Y yo pienso que eso tiene que ver más con la persona en sí misma. La persona en sí misma más que su círculo socioeconómico. Creo que lo ibas por ahí, no estoy muy segura. claro, o Pero sea, me sí, iba más porque por un asunto de cultura, o sea, se podría considerar que la sociedad o la parte que es más marginada de la sociedad en la que se exacerban estos problemas sociales, ¿no? Valga la redundancia. Y este grupo, cuando lo traemos a conectar con otro grupo de personas, como te digo, sobresalientes, que buscan el desarrollo social, o sea, pienso, o al menos tengo esa idea de que entran como en conflicto, ¿no? De intereses, pues podría decir. No sé si me explico. sí, bueno, de hecho yo te podría decir que he trabajado con partes de Lima muy marginalizadas que tienen muchas ganas de salir. He incluso dado talleres en lugares muy apartados del Lurigancho, Ok, lugares donde en ok. verdad no hay pista, en Pamplona. Ok. Y de hecho son personas que sí quieren salir adelante, pero su círculo también es muy, muy difícil. Normalmente pongo el ejemplo de, porque no estoy muy de acuerdo con la meritocracia, de hecho, ¿qué tanto se esfuerza una persona que se levanta a las 4 de la madrugada para venir a estudiar o a las 4 de la madrugada para poder ir a atender su negocio porque vive al otro lado de Lima, con un estudiante que vive a 20 minutos de la universidad? Entonces, Ah, ya se ganas genera hay, una brecha. pero hay muchas dificultades y dificultades diferentes, de hecho. Por eso es que normalmente cuando miro a las personas, miro lo que son en su esencia misma. Ok, sí, justamente eso es lo que me da curiosidad, ¿no? Porque verás, algo que también critico mucho es que, al menos lo que he notado en estas organizaciones, sin aras de ofender ni nada, pero es como que buscan al individuo como si fuese parte de un conjunto, descartando su humanidad, sino como pieza más de algo más grande, ¿no? O sea, a diferencia de tu punto de vista que me comentas, ¿no? Últimamente que notas más cómo es esta persona en sí misma, no analizarla como un conjunto, porque evidentemente hay tanta complejidad de ideas y creencias que es muy difícil generalizarlo. Pero lamentablemente aún hay esta generalización de conjuntos, ¿no? Entonces, tú al respecto, ¿qué opinas, no? Mm, bueno, no sabría si decirte qué pasa en las mismas organizaciones, pero con las personas que he tenido contacto, de hecho no son así. Incluso organizaciones feministas se subdividen en en sus propias corrientes porque comprenden la complejidad que implica generalizar un problema. Pero otra vez, eso también depende de las personas y la dirección que tenga esa organización. Por más que nosotros tengamos una visión de desarrollo positivo y de mejora social, no significa que todos van a llevarlo de la manera corriente. Es Ujú. igual que el feminismo, por ejemplo, es una corriente libre, no tienes membresía, tú
cualquier persona puede decir yo soy feminista y declararlo por todas las redes sociales y pantallarse en todos los medios de comunicación y puede que sus ideales no tengan absolutamente nada que ver con feminismo. Y de todas formas las personas van a decir, wow, feminista, de eso se trata el feminismo. Pero otra vez tenemos que ver un poquito más cuál es la esencia de las cosas y aprender que por más que sean entornos de donde tratamos de ver mejora, también hay personas que no tienen los mismos ideales. Justamente quería remarcar algo. Yo pienso que el entendimiento puede llevar a un consenso para el desarrollo, y con esto me refiero a que se podría abrir mesas de diálogo, zonas de comunidad para poder conectar más con estas personas, con el propósito de entender sus problemas. Claro, como hemos mencionado, cada persona en particular tiene sus propias complicaciones. No todos, aunque en conjunto parejas que sí lo tuviesen, tienen las mismas falencias, ¿no? Por ejemplo, puede haber personas que tengan discapacidades o personas que tengan dificultades con respecto a lo académico, pero no porque no tengan la capacidad, sino por las circunstancias que viajan, etcétera, ¿no? Y bueno, eso quería remarcar más que nada, ¿no? O sea, buscar un entendimiento de los problemas de cada uno, ya que las organizaciones que tienen una ideología marcada suelen ser un poco generales, ¿no? De todas maneras, creo que este trabajo social se tiene que hacer con mucho detenimiento, ya que evidentemente no es algo tan sencillo, ¿no? Bueno, Y por otro lado, quería preguntarte con respecto a ti, con tu perfil. Como te he presentado, eres presidenta de una organización que se llama Amber. ¿Nos puedes comentar acerca de Amber? ¿Cómo fue tu inicio, tu recorrido actual y a qué apuntan al futuro? wow. Amber es mi proyecto personal. Le he dado y todo nuestro equipo, sobre todo el directorio, le ha dado alma, corazón y vida. Amber surgió primero como un aplicativo. Fue el producto de este campamento al que yo asistí, financiado por UNFA y por otras ONGs. Se lanzó en el 2021, es diciembre del 2021. Estuvo disponible en Play Store durante un año y obviamente al no poder financiar constantemente las actualizaciones y todo lo requerido para que esté subido a Play Store de forma permanente, es que se dio de baja hace un tiempo, pero en ese lapso nosotros decidimos formar a Amber como una organización. Al principio fuimos 8 chicos, quedamos 5, actualmente somos 3 los que forman parte de los fundadores activos y miembros de la mesa directiva. Con Amber como organización tal cual, hemos tenido subidas y bajadas. Una cosa es postular como una persona totalmente independiente a proyectos e iniciativas y otra cosa es llevar el nombre de una imagen, el nombre de una organización, manejar su imagen, estar acorde. Y otra cosa también muy importante es saber cómo vas a financiar tu idea. Ujú, Hemos totalmente. hemos postulado diferentes concursos. Uno que no nos aceptaron, por ejemplo, fue el de Yes, otro en el que sí fue una iniciativa Unidas por San Juan del Urigancho de Flora Tristán. Y de hecho fue esa una de las experiencias que comenzó a visionar a Amber como una organización que además de desarrollar proyectos tecnológicos, desarrollaba talleres con miras de mejora social en lugares donde pues el contexto, las zonas de riesgo fuesen mayores. Hemos Ujú. tenido talleres en Lurigancho, en Chorrillos, en Villa El Salvador, El Agustino, El Callao. ¿Y ustedes creen que han tenido un impacto real y positivo en quienes los escuchan? Hablando de resultados, ¿no? O sea, ¿ustedes qué han podido observar? Como organizaciones juveniles, no solo Amber, la mayoría en general, es difícil que podamos lograr un cambio cuantificable, como lo podría ser una gran ONG que desarrolle un proyecto que se sostenga, pero de hecho, cuando tú vas ahí y das los talleres, conectas con los padres, madres de familia y conectas con el estudiantado y puedes sembrar esa semillita de conciencia social y de un puedo hacer algo. Y ya ha pasado con Amber, ha pasado definitivamente. Y para ti, ¿cuáles consideras que son los puntos clave que cada persona debe reconocer con el fin de progresar socialmente? Primero que nada, la capacidad de escuchar, definitivamente de escuchar.
No podemos cerrarnos por completo a ninguna idea, a ninguna ideología sin antes escuchar. ¿Y por qué? Porque detrás de cada uno de estos conceptos, de esta nube de sensaciones, de emociones, de vivencias, hay una persona detrás que habla desde sus particularidades y desde sus necesidades. Si nosotros queremos convencer a alguien de unirse a nuestra lucha, de mejorar y de cambiar, tenemos que partir por saber qué es lo que motiva a esa persona, qué es lo que a esa persona en su vida lo marcó para tomar cierta postura. Además de eso, reconocer que somos sujetos individuales, que no podemos, si es que en este caso, nuestro Congreso, nuestros puestos públicos, la mayoría están demandados por personas que no tienen la capacidad o el interés de mejorar el país, reconocer que también tenemos participación, no solo en el momento de votar, sino incluirnos en marchas, por ejemplo, en manifestaciones por internet, manifestaciones presenciales, incluso esto de ponernos como voluntarios. Amber se encarga de dar talleres de acoso sexual y ciberacoso en colegios para que el estudiantado esté preparado y sepa reconocer y cómo reaccionar en este tipo de situaciones. Pero hay organizaciones que hacen voluntariados para limpiar playas, para limpiar ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos sumamos, reconocemos que tenemos la capacidad de buscar nuestras propias oportunidades. Ya dejamos de depender de otros porque esa espera se va a hacer eterna. Entonces empezamos a accionar poquito a poquito y a darnos cuenta que no somos uno en el nada. De hecho, somos varias personas que queremos buscar un cambio. Interesante, mi querida Mar. Aquí que de paso que estamos hablando de Amber, para quienes nos escuchan, sobre todo jóvenes, tú, Marinene, ¿cómo motivarías a nuestros oyentes, uno, para el cambio social y dos, en el caso de que estén interesados en ser parte de la organización de Amber? Primero, hay que empatizar con nuestro entorno. Hay que darnos cuenta de cada particularidad. Hay que ser observadores. Cuando nosotros salimos al mundo con este lente de observar qué está bien, qué está mal, qué hay, qué no hay, quiénes son los actores que componen nuestro entorno, vamos a ir dando, nos vamos a dar cuenta de diferentes situaciones que pueden estar pasando, ¿no? Cómo funciona el transporte público, cómo funciona el tema de los asientos preferenciales, qué tipo de negocios hay alrededor de ciertas calles, etcétera, etcétera. Hay que Ujú. primero empatizar, luego otra vez reconocer que tenemos la capacidad de accionar, que vamos a conocer gente en el camino que va a estar dispuesta a apoyarnos y podemos lograr cosas muy grandes. Si es que no se animan a hacer un voluntariado, podrían hacerlo desde sus juntas vecinales, desde ser delegados en su salón de clases, si están en el colegio o están en la universidad, diferentes espacios de participación y representación. Cada uno de ellos es importante. Y respecto a Amber, la convocatoria se va a abrir para inicios de agosto. Inicios de agosto es nuestra convocatoria de voluntarios 2024-2. Van a Ay, ay, ay. encontrarla por Instagram y por LinkedIn, así que muy atentos. Interesante, Mar. Sí, realmente aquí patrocinamos la próxima convocatoria. Esperemos que estén muy atentos, que se vienen cosas muy grandes para la organización y para todos nosotros. Y bueno, interesante todo lo que nos has comentado hasta ahora, Mar. Y ya para finalizar, quería consultarte, o bueno, comentarte lo siguiente, ¿no? Acababa de ver un video justamente hoy en la tarde, un TikTok en una entrevista en la calle, donde a un chico de la uni le preguntan, ¿no? ¿Por qué crees de que no hay tantas mujeres estudiando matemáticas? A lo cual el chico responde, no sé cómo lo tomen, pero lo comento, que las matemáticas, o que mejor dicho, que las mujeres no están hechas para las matemáticas. Ese comentario controversial que a simple vista es funable, machista, misógino, todo ello, ¿qué es lo que tú consideras o cómo tú podrías describir esta situación? A modo de ejemplo, ¿no? Puedo decir en general, y por lo que me he dado cuenta, mucho tiene que ver el contenido que consumes, sobre todo en redes sociales. Para Mm, los jóvenes de nuestras nuevas generaciones, es un difundir punto muy importante. sí, 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 sí. Continúa, definitivamente. continúa. Por ejemplo,
Yo a veces entro a curiosidad a Facebook porque sabrán que en Católica para pedir comida muchas veces se utilizan canales como Facebook, un poco antiguos pero útiles en nuestra universidad. TPO. Sí, de Ok. peor. Saludos, Y saludos. Ok, continúa, Omar. te das cuenta que incluso hay páginas de memes que todavía siguen vigentes y que hay público que ve, que reacciona y que comenta, con comentarios muy estereotipados, muy arcaicos y muy misóginos. Y también pasa lo mismo con YouTube, con Twitch y con otros medios de comunicación, inclusive TikTok. Ujú. Y de hecho, mi profesor de comunicación social, siempre descartando las comunicaciones, hay que reconocer que el algoritmo está diseñado para envolvernos en una burbuja y puede reforzar, lamentablemente, estereotipos negativos que tenemos respecto a nuestra sociedad. Y al consumir el mismo tipo de contenido todo el tiempo, no vamos a ver que hay algo más detrás. Y sobre todo cuando no son temas que nos resulten de interés, que nos afecten propiamente. Por ejemplo, el chico no tiene la necesidad, al parecer, de buscar qué hay realmente detrás, porque la respuesta de matemáticas no hechas para mujeres es muy simple para toda una realidad y para las cifras que manejamos hoy en día. Sí. Entonces, yo diría que tiene que ver eso. El algoritmo últimamente nos encierra aún más en burbujas de estereotipos. Ujú. Totalmente. Justo quería remarcar lo de TikTok porque hace poco con la ley que sacó el Congreso de que las personas que son parte de la comunidad LGBT o las personas transexuales, transgénero, etcétera, que son consideradas patológicamente enfermas. Esto fue tomado para usuarios e internautas allá en TikTok como algo súper positivo y encima declarando que Perú por fin hace algo bueno en tantos años, lo cual es un reflejo de la sociedad y lo que también en suma comentas, ¿no? De esta polarización de ideas y de muchas ideas que hasta ahorita son retrógradas y que lamentablemente se establecen en esta burbuja. Pero al fin y al cabo todo es un proceso o son síntomas que se han presentado y se siguen presentando por cuestiones culturales, ¿no? Que actualmente deberían de ser muy cuestionadas y aparte de eso también deberían ser dejadas de lado, ¿no? Porque son ideas que no conllevan al desarrollo social, que es lo que al menos aquí en nuestro país es algo de suma necesidad. Y bueno, Mar, justamente con ello creo que ya iríamos finalizando. Creo que te hice las preguntas que quería preguntarte. Así que bueno, no sé si tienes algún comentario antes de finalizar. Recordar nuevamente, y aunque ya lo dije, que todos tenemos que estar en busca de nuevas oportunidades y que tenemos que aprender a reconocer el valor que tenemos. Somos pilares, aunque a veces no parezca, pequeñas piedras en una muralla que constituye el Perú, y hay que aprender a respetar y a ejercer nuestro rol dentro de la ciudadanía. Y eso. Increíble. Hoy ha estado Marinene Vázquez con su gran experiencia y trayectoria, nos ha comentado sus ideas y siento que ha sido de mucho valor para quienes nos están escuchando ahora mismo. Gracias por estar con nosotros.